Radio Macondo. Para el uribismo nunca hubo un conflicto armado. 8.376.463 personas registradas en el registro único de víctimas pues no son suficientes. La negación del conflicto por parte del uribismo también pasa por la negación de su propia responsabilidad en el baño de sangre. La radicalización del conflicto tuvo sus puntos más altos durante los mandatos de Pastrana y Uribe, dignos representantes del régimen político colombiano, controlado básicamente por terratenientes y mafias políticas. De hecho, durante los mandatos de estos dos otoñales patriarcas se produjo el 70,13% del total de víctimas del conflicto armado colombiano. Durante el gobierno de Andrés Pastrana se produjeron 2.453.628 víctimas y en los dos mandatos de Álvaro Uribe se produjeron 3.374.270 víctimas. Durante estos 12 años que van del 7 de agosto de 1998 al 7 de agosto del 2010, la guerra nos dejó ver su peor rostro, en el peor de los escenarios, en donde un pueblo aplaudía con determinación al ejército por cada guerrillero muerto, mientras los muertos realmente los estaba colocando la población civil en los famosos falsos positivos, que no son otra cosa que ejecuciones extrajudiciales. Y las cifras más recientes hablan de 8.000 ejecuciones y contando. La responsabilidad en el baño de sangre de los que hoy siguen controlando al país tras las bambalinas del poder y la corrupción es tan innegable como la responsabilidad de la contraparte. Solo que esa responsabilidad del régimen político colombiano se desvanece frente a la opinión pública, gracias en gran medida a una prensa oficialista y espuria, experta en blanquear la cara del terrorismo de Estado. La misma prensa que nos tiene mirando a Venezuela mientras desconocemos nuestra propia tragedia. Hoy el uribismo y lo que representa quiere blanquear las paredes frente a las cuales fusilaron a miles de colombianos y lo pretenden hacer escribiendo su propia versión de la historia. Es comprensible entonces que en el revisionismo histórico planteado por el uribismo, pues el Capitán América fue el que nos dio la independencia en la batalla de Boyacá. Es normal que María Fernanda Cabal niegue hechos como la masacre de las bananeras, de la que es responsable la famosa ley heroica promulgada en 1928 durante el mandato de Miguel Abadía Méndez, último presidente de la hegemonía conservadora que gobernó a Colombia durante 44 años. Los responsables de la radicalización del conflicto en la historia reciente del país, y estamos hablando de los últimos 30 años, le apuntan a la negación del conflicto atacando las bases mismas de la memoria histórica. Pues así lo dejan ver las decisiones políticas del gobierno Duque, que le pidió la renuncia a los directores de la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional y el Archivo General de la Nación, para poner en su lugar a gente de su propia corriente ideológica, gente que niega la existencia de 50 años de conflictos. Para ellos, esos años de horror no fueron más que una serie de reyertas entre el Estado y bandoleros, versión con la que también, en parte, niegan el conflicto social que nos tiene hoy como uno de los países más desiguales del planeta. Entre los documentos que reposan en el Archivo General de la Nación y que sirven de contexto para entender la historia de la violencia en Colombia, se encuentran los archivos confidenciales del extinto DAS, que se convirtió durante el mandato de Uribe en una empresa criminal al servicio del paramilitarismo, duélale a quien le duela, y en la policía secreta del Ejecutivo. A estos archivos los protege una reserva de 30 años, por lo que de seguro muchos de los que hoy estamos ya no estaremos para cuando se levante la reserva. Es de esperar que esta documentación entrará a las esferas del uribismo y su famoso revisionismo histórico tras las decisiones administrativas de Iván Duque. En un país con más de 8 millones de víctimas, que un funcionario desconozca el conflicto armado, tal y como lo hace Darío Acevedo, el nuevo director del Centro Nacional de Memoria Histórica, pues simplemente ese funcionario no puede hacer memoria en Colombia y mucho menos velar por ella. Es por esta razón que más de 90 organizaciones decidieron retirar sus archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica. No es nada nuevo eso de intentar secuestrar desde el poder la memoria y la historia del país. Hoy lo intenta el uribismo, pero lo cierto es que la historia, que pareciera un texto viejo y muerto, realmente arde con luz propia para todos los que deciden llegar a ella. Esa historia nos dice que también somos el producto de años de matanzas. Y nos guste o no, también tenemos que lidiar con la memoria de ese horror desde lo cotidiano, en medio de una guerra de pobres contra pobres.
En un país en donde lo absurdo cobra dimensiones monumentales, no podemos decir que se está repitiendo la historia con los paramilitares que supuestamente desmovilizó Uribe en Realito. En este caso, la historia no se repite, ya que los paramilitares que hacen lo que la fuerza pública no puede hacer, porque entre otras cosas se vería bastante mal, pues los paramilitares nunca se han ido. De hecho, hoy ejercen más control territorial y, como era de esperar, entraron a las antiguas zonas de influencia de las FARC. Esa oscura sociedad entre el paramilitarismo y el Estado se refleja hoy como ayer en la falta de respuesta frente a las masacres del movimiento popular, que se cobra una víctima cada 30 horas en Colombia. Hoy las comunidades de la Colombia rural vuelven a huir por miles desde regiones olvidadas, mientras millones de colombianos en las ciudades, apiñados miserablemente en sus zonas de confort, no dejan de criticar la paja en el ojo ajeno, y algunos piden a grito batiente que la misma nación que levanta muros en contra de Latinoamérica venga y solucione los problemas de Latinoamérica. Radio Macondo.